El conflicto entre Israel y la República Islámica de Irán se profundiza y hasta ahora no hay señales de una salida política. Tras reunirse con un representante del régimen de los ayatolas en Ginebra, la jefa de la diplomacia europea advirtió que las conversaciones con Irán deben seguir abiertas. ¿Qué significa ello en medio de los bombardeos y el ambivalente papel de los Estados Unidos? Vamos en breve por todos los detalles. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. Tras una reunión con el ministro de Asuntos Exteriores del régimen iraní, Abbas Araghchi, la jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró que las conversaciones con Irán deben mantenerse abiertas. Ampliamos desde Bruselas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha desestimado, sin embargo, la intervención europea para resolver el conflicto entre Irán e Israel, subrayando que solo su gobierno es capaz de resolver esta crisis. Y misiles iraníes impactaron zonas residenciales en el sur de Israel, dejando decenas de heridos y pánico. El gobierno israelí sigue su campaña contra instalaciones militares y nucleares, mientras el conflicto se extiende su segunda semana consecutiva. Representantes diplomáticos de los principales países europeos se mostraron dispuestos a proseguir las conversaciones con los representantes del líder supremo, Ali Khamenei. Ello tras la reunión mantenida este viernes en Ginebra. Los ministros de Exteriores de Alemania, de Francia, de Reino Unido y la Unión Europea se reunieron con el titular de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, con el objetivo de obtener concesiones que ayuden a poner fin al conflicto con Israel. Tras el encuentro, los representantes europeos aseguraron haber dejado claro que Irán no puede poseer armas nucleares. El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, calificaba de serias y de constructivas las conversaciones y aseguró también que la pelota está ahora en el tejado de Irán. Escuchemos. El resultado positivo de hoy es que hemos abandonado la sala con la impresión de que la parte iraní está fundamentalmente dispuesta a seguir debatiendo todos los temas importantes. Para nosotros, los europeos, es importante que participemos, pero por encima de todo, es muy importante que lo haga Estados Unidos. Y ocurría después de que el jefe de la diplomacia del régimen iraní, Abbas Araghchi, suspendía las conversaciones a un alto fuego por parte de Israel, o quiero decir más bien, supeditaba las conversaciones a un alto el fuego por parte de Israel. Vamos a escuchar ese momento. Irán está listo para retomar la vía diplomática cuando se detenga al agresor y éste rinda cuentas por los crímenes cometidos. En este sentido, he dejado muy claro que las capacidades de defensa de Irán no son negociables. Apoyamos la continuación de los diálogos con el E3 y la UE y estamos dispuestos a reunirnos de nuevo en un futuro próximo. Vamos a ampliar la perspectiva con el periodista Gerard Falleda Soler desde el estudio de Deutsche Welle en Bruselas. Gerard, ¿qué salió en concreto de esa reunión? ¿Hubo un pedido concreto también de parte de la Unión Europea al representante iraní? Sí, la Unión Europea al final, todos los líderes europeos y también la Unión Europea piden siempre lo mismo, mantener un diálogo abierto con Irán, evitar la escalada bélica con Israel y eso, sobre todo eso, intentar no escalar, no volver a atacar y volver otra vez a la diplomacia para intentar encontrar una solución. Y con las divisiones que existen en Europa sobre la cuestión israelí, ¿están previstas acaso conversaciones con el gobierno de Benjamín Netanyahu? O sea, no hay ahora previstas, digamos, en el calendario como tales conversaciones con el gobierno de Benjamín Netanyahu, pero tenemos que recordar que la Unión Europea e Israel tienen un acuerdo de asociación, que eso quiere decir que tienen una relación prioritaria con Israel, tanto en comercio, por ejemplo, que la Unión Europea es el primer socio comercial de Israel, tanto también como negociaciones políticas en todos los sentidos, también en exteriores, como es el caso. Por lo tanto, no hace falta que haya una reunión en el calendario para poder decir que el contacto entre la Unión Europea y Israel es, digamos, permanente, mucho más que con Irán, por supuesto. Y al margen de este encuentro salió un informe de la Comisión de Exteriores de la Unión Europea sobre las obligaciones del gobierno israelí en materias de derechos humanos. Y según este reporte, habría indicios de que Israel ha incumplido estas obligaciones en Gaza. Cuéntanos, por favor, más detalles.
Claro, sí, este informe es muy importante porque es el informe que pidieron los Estados miembros, una mayoría de Estados miembros, 17 concretamente, para ver si Israel cumple con el artículo número 2 de este acuerdo de asociación que antes decíamos. Si Israel no cumple con los derechos humanos que pide este acuerdo de asociación, hay más argumentos, digamos, para que los países más pro-palestinos pidan que se revoque el acuerdo o que haya sanciones contra Israel. Este acuerdo lo que dice es, en base de información de diferentes entidades, como por ejemplo puede ser la ONU, que están con la ONU, que está en el terreno, dice que la Unión Europea tiene indicios de que no se están cumpliendo los derechos humanos en Gaza. Por lo tanto, eso sí que sería un argumento importante para los países más pro-palestinos. Y hay reunión de exteriores el lunes. De momento no parece que vayan a revocar el acuerdo de asociación, pero sí que pone más presión a los países que son más cercanos a Israel y también a Israel para, digamos, que frene o que, por ejemplo, deje entrar más ayuda humanitaria a Gaza. Gerard Falleda, muchas gracias en Bruselas. A ustedes, gracias. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desestimó la intervención europea para resolver el conflicto entre Irán e Israel, subrayando que solo su gobierno es capaz de resolver esta crisis. Dijo que Europa no está en condiciones de ayudar. Afirmaba Trump ante la prensa en la localidad estadounidense de Morristown, donde aseguró que Irán no quiere hablar con Europa, sino con el gobierno de los Estados Unidos. El jefe de la Casa Blanca rechazó la iniciativa de Alemania, de Francia, de Reino Unido y la Unión Europea para la reunión de sus ministros de Exteriores con su homólogo iraní este viernes en Ginebra. Estos pactaron continuar con el diálogo que tiene como fin buscar una solución diplomática al conflicto entre Israel y la República Islámica de Irán. Más detalles y perspectiva con mi colega José Díaz Briceño en Washington. José, saludos. ¿Qué más dijo Trump sobre la vía política que Europa está tratando de impulsar con el régimen iraní? Así es, estas declaraciones del presidente Trump hoy camino a su residencia en el estado de Nueva Jersey revelan justamente la ambigüedad que tiene frente al conflicto en Medio Oriente. Por un lado, él asegura que está dando 2 semanas de plazo para encontrar alguna señal de diplomacia por parte de Irán para evitar algún conflicto mayor con Estados Unidos entrando a apoyar a Israel. Y por otro lado, desdeña los propios esfuerzos diplomáticos de los europeos. Hay que decir que el presidente Trump, si bien lo desdeña públicamente, aquí en Washington hay una conciencia real que el hecho de que estos 3 países, Francia, Alemania y Reino Unido, tengan embajadas presentes en Teherán, provee una visión que Estados Unidos no tiene sobre el terreno de lo que está ocurriendo y las consecuencias que podría traer cualquier unión de Estados Unidos a los ataques de Israel contra Irán. Hay que decir, sin embargo, que Trump recibirá informes este fin de semana desde justamente su residencia en Nueva Jersey para estar al tanto de lo que está ocurriendo y examinar cuál es el camino que tomará. José, y Trump mismo está sometido a una enorme presión dentro de su partido, el republicano. El movimiento MAGA no quiere que Estados Unidos se involucre directamente en esa guerra, mientras los antiguos halcones republicanos sí. ¿Cuál será entonces la decisión de Trump al cabo de esas 2 semanas que tú señalas? Así es, el propio presidente Trump es el reflejo de las propias contradicciones que tiene la sociedad estadounidense respecto a este tema, porque de acuerdo con una encuesta de los últimos días por parte de YouGov, se señala que los estadounidenses, más de 60%, ven a Irán y sus ambiciones nucleares como una amenaza, pero también más de 60% creen que la vía militar por parte de Estados Unidos apoyando a Israel no sea la correcta para dar solución al conflicto. Esto pues obviamente coloca al propio mandatario en un dilema y el propio presidente Trump realmente no le gusta este tipo de decisiones para entrar a un conflicto tan importante y que no pueden tener marcha atrás. El presidente Trump siempre prefiere situaciones donde tenga opciones que barajar y de las que se pueda salir más adelante. Sin embargo, el bombardear instalaciones nucleares de Irán subterráneas como lo pide Israel es algo que difícilmente tiene una marcha atrás. José Díaz Briceño, muchas gracias.
El conflicto entre Israel y la República Islámica de Irán continúa. El ejército israelí asegura haber concluido una nueva ola de bombardeos de objetivos militares iraníes en el oeste, entre ellos el Centro de Investigación Nuclear de Irán. Irán, en tanto, alcanzaba edificios residenciales en el sur de Israel, dejando varios heridos. Medios israelíes también reportaron nuevos ataques con misiles en Tel Aviv, el desierto del Negev y Haifa. El conflicto escala y no hay señales de que vaya a detenerse. Una bola de fuego en el sur de Israel la mañana del viernes. Los últimos ataques iraníes dañaron varios edificios residenciales de 6 pisos. Algunos quedaron en ruinas. Las ventanas estallaron, todos los muebles están rotos, no quedó nada, todo está destruido. Lo dice mientras sostiene en brazos a un bebé que apenas tiene unos días más que el inicio del conflicto. Tiene semana y media y así le tocó llegar al mundo. Por ahora, los equipos médicos en el terreno señalan que los daños afectan aparentemente solo a las estructuras. En este momento, nuestros equipos revisan cada apartamento para ver si alguien resultó herido. Por suerte, hasta ahora solo hemos encontrado 6 personas con heridas leves. Seguimos buscando en cada vivienda y en cada refugio. Mientras tanto, el ejército israelí asegura que 60 aviones atacaron durante la noche varias instalaciones iraníes, lanzadores de misiles, centros de producción militar y la sede de investigación y desarrollo del supuesto programa nuclear iraní. El primer ministro Benjamin Netanyahu insiste en que el objetivo principal es claro: frenar el avance nuclear de Irán. En una entrevista con la televisión pública israelí, el mandatario subrayó que no buscan un cambio de régimen. El tema del cambio de régimen depende antes que nada del pueblo iraní. No se puede de otra forma. Por eso no lo he planteado como un objetivo oficial. Puede ser una consecuencia, pero no es una meta explícita de nuestra operación. En Washington, la Casa Blanca mantiene abierta la puerta al diálogo con Teherán sobre su programa nuclear. Tengo un mensaje del presidente, cito: basándome en el hecho de que hay posibilidades reales de entablar negociaciones con Irán próximamente, que podrían celebrarse o no, tomaré la decisión de ir o no ir en las próximas 2 semanas. Y por ahora ni Israel ni Irán parecen dispuestos a dar un paso atrás. Y las autoridades gazatíes controladas por Hamás afirman que al menos 44 personas, muchas de las que intentaban conseguir comida, han muerto el viernes por el fuego israelí. Se suman a cientos de palestinos que han muerto desde mayo en incidentes cerca de los puestos de distribución de ayudas, después de que la Fundación Humanitaria de Gaza reemplazara a la ONU como principal proveedor de ayuda en la franja de Gaza, después de ese quiebre entre el gobierno israelí y la ONU. Bueno, la fundación respaldada por los Estados Unidos e Israel fue creada recientemente para proveer de ayuda humanitaria al territorio, mientras la hambruna se cierne sobre Gaza tras más de 20 meses de guerra, según la UNICEF. La Agencia de la ONU para la Infancia advierte que miles de niños podrían morir de sed debido al colapso de los sistemas de abastecimiento de agua. Vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de economía y finanzas, pero en verdad nos quedamos en Israel, ¿o no, Paco Nos quedamos Furio? en la zona, sí, nos quedamos en la región, Jenny, porque no se trata solo de un problema para Oriente Medio. Los efectos del conflicto entre Irán e Israel podrían extenderse mucho más allá, encareciendo, por ejemplo, los precios de la energía, las cadenas de suministro y las tasas de interés. ¿Cómo puede afectar a la economía global una escalada del conflicto? Lo vemos en el siguiente informe. El conflicto entre Israel e Irán no solo afecta a Oriente Medio, sino que también podría impactar en la economía mundial. Esto estaría en juego. Las facturas de energía podrían encarecerse en todas partes. Irán es el tercer productor de crudo de la OPEP. Más del 90% de sus exportaciones van a China. Cualquier amenaza a la producción podría elevar los precios. La segunda razón, aún más importante, afecta a las rutas de suministro, concretamente al estrecho de Hormuz. Un paso marítimo angosto ubicado entre Irán y Omán con un intenso tráfico de buques petroleros. El 20% del crudo que se distribuye en el mundo pasa por aquí. Irán ha amenazado con cerrar esta ruta importante para el suministro de energía, pese a que también depende de ella para sus exportaciones e ingresos.
Desde el punto de vista económico, si Irán perjudica al resto del mundo, sería perjudicarse a sí mismo. Si no podemos exportar petróleo, nadie más lo hará. El cierre del estrecho de Hormuz es una amenaza real. Esta incertidumbre hace que los seguros para el transporte marítimo se encarezcan y esos costos recaigan sobre los consumidores. Al estallar el conflicto, el precio del crudo disparó, aunque luego bajó un poco ante la esperanza de una desescalada. El precio de la energía también influye en la inflación, que muchos países enfrentan desde la pandemia. Si el conflicto se intensifica, los bancos centrales podrían retrasar la reducción de las tasas de interés. Esto implicaría préstamos más caros y menos inversión, lo que podría derivar en una recesión. Un conflicto más amplio en la región podría provocar también una reducción del comercio global, debido a la interrupción de las cadenas de suministro. Este conflicto se da en un momento ya inestable para la economía global, con disputas arancelarias e incertidumbre política que dificulta que las empresas planifiquen sus próximos pasos. De manera que una escalada del conflicto entre Irán e Israel tendría efectos en cadena mucho más allá de Oriente Medio. Y vamos a ampliar este tema con nuestro compañero en la Bolsa de Frankfurt, Ezequiel Daray. Saludos, Ezequiel. El conflicto en Medio Oriente escala en una zona en la que se encuentran algunos de los principales productores de petróleo del mundo. ¿Cómo explicas que las bolsas suban, las divisas no tengan grandes variaciones y hasta los bancos centrales bajen sus tasas? Bueno, Paco, parece que las bolsas se están desenganchando cada vez más de lo que ocurre en la economía real y lo que le está preocupando al mercado financiero más es lo que hace Donald Trump con los aranceles que este conflicto de Medio Oriente, porque como bien señalas, subieron prácticamente todas las bolsas, al menos aquí en Europa. El petróleo también subió, pero todavía no alcanza, está lejos de los $80, por ejemplo, que tenía en enero de 2025. El conflicto, el principal impacto que tiene es en el sector de la energía, sobre todo de petróleo y de gas. Pero hay un índice que mide la firma MSCI, que mide los activos de capitalización más grandes en los mercados desarrollados, es decir, los activos, las acciones más importantes del mundo. Bueno, en ese índice hoy la energía, las empresas que tienen que ver con energía, pesan menos del 4%. Es decir, la economía financiera ya no es tan dependiente de lo que ocurra con la energía. Sí, un elevado precio del petróleo que puede llegar a ocurrir le va a impactar positivamente a algunos índices, como ya lo vimos, el índice en Brasil, en Colombia, en Hungría, países que son exportadores netos de petróleo. También lo son los países del Golfo, pero los países del Golfo tienen la amenaza de la región y de que si el conflicto escala también se puedan ver afectados sus yacimientos. Por eso no vemos grandes crecimientos tampoco en las bolsas en esa región en el Medio Oriente. Una de las claves del conflicto es el estrecho de Hormuz. ¿Qué importancia tiene para el comercio mundial de energía y por qué el mercado no está cotizando que Irán puede intentar bloquear esta vía? Bueno, Paco, primero hay que decir que es muy importante. Por ahí pasa, es un pequeño estrechito, pero por ahí pasa el 30% del comercio mundial de petróleo. Sale todo el petróleo del Golfo por ahí y el 20% del comercio mundial de gas. Obviamente, una amenaza de Irán con bloquearlo, con bombardear barcos que pasen por ahí, sería muy grave y afectaría no solo a Irán, porque por ahí pasan sus exportaciones, sino también a países como Irak, como Kuwait, como Qatar, como los Emiratos Árabes. Por eso el mercado no cree que Irán quiera ponerse en conflicto con todos los vecinos de la región que verían afectadas prácticamente el total de sus exportaciones. Y por ahí pasa gran parte de las importaciones, sobre todo de energía, de China. China es el principal comprador de petróleo de Irán, es el socio del que depende Irán comercialmente y bloquear el estrecho de Hormuz no solo le obligaría a Estados Unidos a entrar en el conflicto, sino que probablemente a China, y es algo que no quieren lograr. Además, por ahí sale gran parte de la exportación de fertilizantes, de alimentos y de minerales que produce Irán, con lo cual es una posibilidad que el mercado está cotizando como muy baja y por eso de momento no se ve reflejado en el precio del petróleo. Gracias, Ezequiel, desde Frankfurt.
Cambiamos de tema. Materias primas como los minerales, el cobre y el litio son muy demandadas en todo el mundo, pero su extracción genera efectos devastadores para el medio ambiente, como en el norte de Chile, donde la minería desempeña un papel clave en la economía, pero al mismo tiempo provoca serios daños, afectando especialmente a las comunidades indígenas. Aquí, frente a las costas del norte de Chile, el agua fría rebosa de vida. Un bosque de algas a la deriva desde el fondo del mar. Sin ellas, los peces no tendrían nada que comer y los lugareños no tendrían ingresos. Pero no es todo, afirma la bióloga marina Alejandra González. Forman un cinturón en los bordes costeros completamente, que son en el fondo un cinturón de protección y de biodiversidad de la vida, ¿ya? Que lo que hacen estas algas en general son las que producen el oxígeno que respiramos y capturan entonces el CO2 que nosotros también generamos dentro de los servicios que ellas ofrecen. Pero estos recursos de algas también están sometidos a una amenaza mayor en todo el mundo debido a la industria y al cambio climático. Según un informe reciente del Museo Británico de Historia Natural, los bosques de algas disminuyen cada año más rápido que los arrecifes de coral y las selvas tropicales. Esto preocupa a Sergio Gutiérrez Morales. Estamos recolectando el agua que van a la mar y tendiéndolo para esperar el proceso de secarlo y hacer atado y entregarlo. Ajá, ¿qué significa para usted esto después? Esto es sustento para la casa y para muchas cosas más porque beneficia a la familia. El pueblo indígena es el Changa y lleva generaciones recolectando algas. Culpan a los residuos de la minería de la región del desierto de Atacama, rica en cobre y litio, de deteriorar el medio ambiente costero. Lo mismo ocurre con las plantas desalinizadoras explotadas por las empresas mineras. Antes estos sectores eran muy ricos en algas, mariscos, pescados, cosa de que la mayoría de este pueblo vivimos de eso, de extracción, alguera, todo eso. Pero en el sector minero, con el relave del cobre, mataron muchas zonas costeras. Ahora nuestra mayor preocupación es por los futuros proyectos de desaladoras, que nos van a quitar mucho más costa y nos van a matar mucho más productos del mar. Científicos y lugareños exigen que se proteja mucho mejor la costa y sus bosques de algas. Sin ellos no habría vida en el mar. Dejamos la economía, seguimos con más noticias, Jenny. Otra guerra casi olvidada, pero sí, es la guerra en Ucrania. Bueno, el ataque de Ucrania con drones a bases aéreas rusas a principios de este mes ha hecho a los socios de la OTAN repensar la guerra. La OTAN intenta aprender, dicen, del que considera un éxito de Ucrania a medida que los drones se convierten en una parte cada vez más importante de los arsenales modernos. Operación Telaraña, uno de los mayores logros militares de Ucrania. Estos drones pequeños y baratos dañaron aviones rusos que cuestan millones de dólares. Una guerra dispar contra un adversario mucho más fuerte. Washington es consciente de eso y el Congreso interroga al secretario de Defensa. Estoy muy preocupada por nuestras bases aéreas, donde tenemos armamento. Señor secretario, ¿podríamos defenderlas hoy si se produjera un ataque similar? Obviamente estamos evaluando eso, señora, y cada día aprendemos algo de Ucrania. Los drones utilizados en la guerra de Ucrania ya han cambiado los parámetros. Según un comandante ucraniano, el 60% de las bajas rusas fueron causadas por drones. La defensa es prioritaria. Las bases aéreas de Estados Unidos y la OTAN son objetivos de gran importancia. El jefe de la unidad ucraniana de drones hizo a principios de año una cruda evaluación. Por lo visto, ningún ejército de la OTAN está preparado para resistir un ataque masivo de drones. Es clave ocultar el material militar. Ucrania recurre al uso de bosques y camuflaje para esconder su equipo cerca del frente. También desarrolla capacidades para interferir las señales rusas y rastrear los drones enemigos. La OTAN evalúa usar drones para detectar amenazas. Vecinos de Rusia, como Estonia, Letonia, Lituania, Finlandia y Polonia, quieren crear un muro de drones en el flanco oriental de la OTAN. Sería una red de drones, sensores, sistemas de interferencia y rastreo.
En el aspecto ofensivo, la efectividad de los drones depende de la producción. Ucrania tiene previsto fabricar 5 millones de drones este año. Alemania colabora estrechamente con Ucrania en el desarrollo de drones y la Unión Europea se ha comprometido a mejorar la capacidad de sus países miembros para producir estos dispositivos. Pero las pruebas reales y prácticas también son clave para el éxito de los drones ucranianos. Sus prototipos se envían directamente al frente y se prueban contra el enemigo ruso. Luego, el ejército ofrece sus resultados para afinar su producción. La formación es fundamental. La OTAN realizó este año una amplia simulación para entrenar el combate con drones. En Polonia tiene un centro especializado para analizar los datos. Militares daneses han entrenado ya el manejo de drones en Ucrania. Pero la OTAN es una gran alianza que debe coordinar 32 países y una guerra de drones que evoluciona casi semanalmente hace más difícil planificar a futuro. Más noticias internacionales a continuación. La ministra española de Defensa, Margarita Robles, aseguró que su país está plenamente comprometido con la OTAN. Las declaraciones llegan el día después de que España pidiera a la alianza que se le exima de elevar el gasto de defensa al 5% del PIB. Actualmente España gasta menos del 1,5%. Los legisladores británicos votaron a favor de un proyecto de ley histórico para legalizar la muerte asistida para algunos pacientes en fase terminal. Ahora el controvertido proyecto Fin de Vida deberá ser examinado por la Cámara de los Lores. Y Deutsche Welle contará a partir de octubre con su primera directora general. Nuestra cadena internacional alemana de radio y televisión tendrá al frente a Barbara Massing, en relevo de Petra Limborg, quien ocupaba el cargo desde el año 2013. Y Barbara Massing, quien ejercía hasta ahora como directora de administración de Deutsche Welle, asumirá esta nueva responsabilidad con el reto de posicionar a DW en un panorama mediático mundial lleno de desafíos. Nuestra emisora internacional alemana, en sus múltiples idiomas, también en español, busca ampliar su alcance global en un momento en el que la libertad de prensa está sometida a una gran presión en todo el mundo. Así nos despedimos. Muchas gracias por su confianza y sintonía. Soy Jenny Pérez, esto es Deutsche Welle. Hasta pronto.